Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la exposición de obligaciones. Soy yo, su servidor, José Alberto Córdoba Chan, en el cual hoy les explicaré tanto los elementos que la componen, las clasificaciones y las fuentes del por qué se origina esta obligación. Antes de empezar, hay que entender primero qué es una obligación. Una obligación se trata de dos personas en las cuales vamos a poner que la persona A a la persona B le exige que se le haga el pago de una deuda. No exactamente estoy hablando de un sentido monetario, estoy hablando más de un sentido de una deuda, ya sea de acción, de monetaria podría ser, de evitar a veces alguna acción o condicional alternativa. A estas dos personas les vamos a llamar acreedor, la cual va a ser la que va a exigir, y el deudor, que es la que va a obtener esta obligación de pagar. Para esto hay elementos fundamentales para esta misma existencia, en los cuales no puede existir, no puede existir una obligación sin que uno de estos elementos esté presente. El primero es el sujeto, en el cual, como ya les había comentado, depende de un acreedor y un deudor. Hay una parte importante que mencionar en esta. No hay que hacernos a la idea de que el sujeto, por ejemplo, el acreedor, solo puede ser uno. A veces pueden ser dos o hasta más. Al igual que con el deudor, pueden ser uno o más. De segundo tenemos el objeto. En el objeto tenemos que realizar o tenemos que entender qué es el hecho de lo que se va a pagar, de lo que se va a dar a cambio de deslindarse de dicha obligación. El deudor va a tener como objeto, podemos poner, como lo he mencionado de nuevo, acciones, prendas, accesorios, en cuestiones económicas, de remuneración económica más bien, o el mismo hecho de algunas alternativas. En este mismo, igual, en este se tiene que dividir o se puede dividir en varios objetos o en varias personas que puedan adquirir dicho objeto, dado que puede haber una variación en lo que compone el sujeto. El tercer punto elemental es el vínculo que los une. Esta trata absolutamente de la relación que va a tener el acreedor con el deudor, en la cual va a regular las normas, van a regular que esa relación se lleve a cabo, que se cumplan los acuerdos que se habían planteado en el día, la fecha y cómo se pidieron. Para entender esto hay que también tocar, como ya les había avisado anteriormente, la clasificación de las obligaciones. Hay muchas veces que los autores nos mencionaban muchas más clasificaciones de las que voy a presentar a continuación. Pero vamos a mencionarlas una por una y les vamos a dar una breve explicación. Las naturales. La natural es simple y sencillamente una obligación en donde no tiene que intervenir una normativa o algo jurídico. Es algo que se da desde el consentimiento del deudor sin necesidad de que haya una autoridad que regule este. Las civiles es todo lo contrario. En estas sí tiene que entrar un órgano que regule esta situación o que regule este vínculo jurídico, ya que se le tiene que obligar al deudor a pagar. En las obligaciones de dar, estas, como les menciono, se tienen que dar más bien en el hecho de que tienen que dar cierto objeto, actividad o en alguna vez dar algo monetario para que se les extinga la obligación. Las obligaciones de hacer. En estas vamos a ver que las obligaciones de hacer son aquellas que se trata más bien de una acción, de un servicio, prestar más bien un servicio. Por ejemplo, podemos poner que
el acreedor le pidió al deudor una acción que tenía que realizar para que se le condonara la obligación o la deuda. A él, el deudor al hacer la acción que se acordó con el acreedor, se libera de la obligación, por lo tanto queda saldada su deuda. Esto es lo que abarca las obligaciones de hacer. Las obligaciones de no hacer, ya automáticamente entendemos que esto es lo contrario al anterior. En estas se le restringe al deudor hacer una acción en particular. Esta no se puede hacer debido a que ya estaría rompiendo las normas de su acuerdo. Aquí entraría que estaría rompiendo el vínculo y estaría cayendo en un hecho de resistencia más bien. En las condicionales se basan más en las condiciones en las que se va a hacer. Estas a veces pueden ser un poco imprecisas, para ser exacto, debido a que se tiene que cumplir una condición exacta pactada por los dos para que termine ese vínculo de estas dos personas. En las de plazo son obligaciones que se tienen que hacer en el día y la fecha acordadas. Podemos poner que se tiene que hacer el pago de algún material o algo en una fecha, pongamos el 31 de agosto, en el cual el deudor tiene la obligación de pagar dicho día sin atraso, sin un día después. Tiene que ser el mismo día para que se cumpla la obligación de un plazo. Divisibles. En este caso, las obligaciones divisibles nos refieren a que la obligación puede ser de manera que no se haga en un solo pago, por decirlo así. Se hace de manera, puede ser entre tres exhibiciones, 4 exhibiciones, hasta 2, de la manera en la que se haya acordado, más bien. Esta tiene como particularidad que afecta al objeto. Como les mencionan los elementos, el objeto se ve afectado, no negativamente, ya que en esta pues los dos están de acuerdo, de que se haga por partes equitativas, pero en distintas formas de tiempo. Las indivisibles son las que no se pueden dividir. Podemos poner como ejemplo un montón de cosas, pero para ser más conciso y más claro, podemos poner como ejemplo una casa que no se puede dividir. Entonces, en esta solo se puede hacer una sola entrega para liberarse de la obligación. Las simples. Las obligaciones simples son sencillamente cuando solo hay un sujeto y un deudor. No hay una pluralidad de personas participando en el vínculo. Los objetivos complejos son donde ya hay más personas, ya hay una pluralidad más bien. Ya en esta puede participar 3 deudores, 3 acreedores. Obligaciones complejas conjuntas en base al objeto. En estas nos hablamos de que la persona tiene la habilidad o tiene la disponibilidad de pagar en conjunto dicho objeto, o en su dado caso recibir dicho objeto. En esta pues se tiene que dar un acuerdo entre todas las personas, pero manteniendo los mismos derechos, de que como si fuera una singularidad, se siguen manteniendo los mismos derechos y los mismos acuerdos. Obligaciones complejas alternativas por objeto. En estas no solo hay un objeto,
Pero no nos confundamos, no es el pago de varios objetos, sino solo de uno. Solo que en esta, a diferencia de otras, hay alternativas. Hay una opción A o una opción B. Tú eliges con qué opción vas a pagar y se paga con una de esas opciones y te liberas de la obligación. No tienes que dar los dos, no. Solo es uno, pero tienes alternativas. Obligaciones complejas solidarias. En estas solo se va a tratar de, por ejemplo, cuando se paga entre varios una deuda, porque son solidarias, en los cuales se va a dividir el pago de la deuda, que se sigue haciendo en una misma exhibición, pero dividida entre varias personas. Las obligaciones complejas mancomunadas se tratan de aquellas obligaciones en las cuales las personas se da a veces de que los acreedores son varios, por lo tanto van a recibir el beneficio del pago de la deuda entre todos ellos, y de los deudores de igual manera, como en la solidaria, se tiene que dar los cuatro, digamos que son 4 personas, los 4 van a pagar dicha deuda, y de este lado los 4 acreedores van a recibir entre los 4 dicho beneficio. Las fuentes de la obligación, ¿por qué se crean? ¿Qué origina una obligación? Tenemos como primer ejemplo un contrato. Un contrato es algo de lo más común conocer. Este contrato se trata de un hecho en el cual vamos a tener como constancia el acuerdo entre dos personas, las cuales van a regular una obligación, en las cuales en un contrato se pueden modificar, se pueden adquirir o extinguir dichas obligaciones. En la voluntad unilateral se trata de la persona, en este caso el deudor, va a tratar de automáticamente, no se le puede llamar deudor antes, es una persona que se le va a buscar voluntariamente. Cabe recalcar que la palabra voluntad es de parte de él, porque a las demás personas, en este caso los que van a ser acreedores, no se les pide su acuerdo, no se les pide que ellos estén de acuerdo con esta situación, sino que esta persona automáticamente se busca adquirir una obligación para pagar dicha situación. En estos casos podemos ver de cuando pasa del enriquecimiento ilícito, que es uno de los ejemplos más comunes que se pueden dar, en las que podemos ver una voluntad unilateral. Los cuasicontratos. Esto se trata más bien de cuando se le obliga sin la necesidad de pedirle una autorización a la persona de que se pague, o se le hace adquiriente a esta persona de una obligación sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque comete un acto ilícito. Se comete un acto ilícito que puede o tiene como consecuencia adquirir una obligación. En actos ilícitos, misma la palabra nos dice que ya son de orden sin ningún consentimiento de las dos partes, simplemente por cometer el acto ilícito, digamos que de cajón, obtienes una obligación por cometer dicho acto. Como conclusión, las obligaciones son un hecho importante para entender, dado que como nosotros como estudiantes de derecho no solo lo vamos a aprender en la materia, sino que nos va a servir en la vida académica más adelante y en la vida laboral, porque como abogados o futuros abogados tenemos que poner en práctica cuando se vaya o identificar cuando se aplique una obligación, ya que como hemos visto se aplica hasta en un contrato, por lo cual eso es algo que podemos ver muy repetidas veces en algunos casos, en algunas situaciones,
por lo que para un abogado es importante tener como que esta habilidad de identificación. Agradezco a todos por prestarme su atención, por darme su tiempo, y espero que con esta explicación y esta exposición les haya quedado un poquito más claro mis puntos de vista y qué en realidad abarca una obligación y qué es. Muchas gracias.